dio la variable que se definía X como el caudal del gas y Y como delta P sobre el caudal de gas. Y de modo que el ajuste buscado tenga la forma y aquí no, yo recorté aquí la ecuación. Y luego nos dice que los datos de la prueba de flujo tras flujo son presentados en la tabla inferior. Aquí los marqué, están de color verde. Y empleando la técnica de mínimo cuadrado y el modelo matemático representado aquí en la ecuación, había que encontrar los valores de A y B y indicar qué tan bueno era para reproducir la data observada. Bueno, como el método de mínimo cuadrado nos enseñó, primero teníamos que sacar el valor de x cuadrado y definíamos que el caudal de gas era la variable x y el del p como y, porque aquí mismo nos lo escribió incluso, ¿no?, en la ecuación. Sacamos estos valores y, y mi valor de n era 4 porque son 4 periodos. Y nos decía, luego que saqué esta tabla, pasé a la pregunta 1 que decía terminar la pendiente B y el intercepto A en la recta de regresión. Y pasa que en el examen yo me confundí eso y no por pasarlo muy rápido calculé al revés. Tomé como intercepto B y pendiente A. Creo Ok, que eso es lo que no salía bien. ok. Eh, Perfecto, atendimos la uno. Ya tenemos la línea recta, eso está bien. Tenemos la pendiente, tenemos el intercepto. Como ven también aquí, traje las fórmulas y reemplacé, ¿no?, los datos que tenía acá arriba en la tabla que realicé. Y una vez saqué los resultados, me salió como intercepto valor 200 y pendiente 0,09. Y esos también fueron los valores que me dio la gráfica, donde realicé la regresión lineal. Así fue como me salió la pregunta 1. La gráfica ingeniera le iba a preguntar, así con esos datos, así la regresión estaba bien o algo más faltaba. No, está bien, ahí los puntitos que usted, la línea segmental es su regresión. Y esas líneas verdes deben ser la unión de los puntos. Las puede eliminar, simplemente se acerca a su serie y le da clic derecho y le dice que no quiere ver las líneas. Eso, le da clic derecho y fíjese, dice contorno y tiene un color azul. Simplemente le pone sin color. Y ya está. Ah, ya. Entonces ahí está su data observada, que son los puntos verdes, y la regresión, que es su línea segmentada. Ok, entonces les decía, escriba de forma explícita la ecuación y ahí lo está haciendo, el intercepto, el valor. ¿Qué es lo que está faltando? Fíjense que esa Y y esa X tenía que ponerle X es caudal de gas y esa Y el valor que les dije ahí arriba, ¿no? Les dije que tenían que escribir la forma explícita de la ecuación, es poner los valores que corresponden, ¿no? X es como si fuera una transformada de variable a la que usted le llamó X, pero para ustedes es caudal de gas. Bueno, ¿Ok? em, en la segunda pregunta nos decía la forma explícita de la ecuación de la regresión obtenida y comparar con los datos observados. Esta tabla es la misma, eh, son los datos, ¿no?, los datos observados, lo que estamos pudiendo ver. Y luego tenemos lo que una vez reemplacé en esta ecuación de acá, eh, me dan el nuevo valor, ¿no?, para poder comparar con los datos observados. Eh, Aquí una vez tuve los resultados, pude notar que se acercan, se acercan, pero no son los mismos, ¿no?, varían. Por ejemplo, en el periodo flujo 1 es 283, una delta P, y el nuevo valor se hace 295. Y van variando así. Sí, está Eh, bien, no tiene que ser exactamente el mismo valor, es una aproximación, pero sí, está bien. Al comparar los valores, ok, puede haber calculado el error, por ejemplo, ¿no? Para ver cuánto se aleja uno del otro. sí, ahí lo anoté, todo valores, supongo que eso era el Ok, resultado, ¿no? ok. Luego pasé a la pregunta 3 que decía graficar conjuntamente los datos observados en la recta ajustada. En la misma figura identifique el intercepto y la pendiente. Y
Esto me basé en los resultados que estaba sacando del anterior. Em, yo me basé y tomé el caudal de gas donde está el periodo de cierre, que es 0, y el estimado para ese valor, que sería 200, que se sacó reemplazando en esta fórmula aquí, la que se ve que está. Ok. Y el caudal de gas de aquí, 5.480, nos dio 713, que aquí mismo está, ¿no? Aquí. Em, Luego, utilizando estos cuatro datos, agarré y reemplacé acá, en la gráfica, donde se ve que se formó una recta, porque me decía que grafique los datos y la recta ajustada. Ajá. Esta recta, em, se puede ver que el intercepto era el valor de Y, que tiene un valor de 200, cuando en el eje X vale 0, ¿no? Que vendría a darle gas. Aquí incluso lo anoté. Y la pendiente viene a ser la curva pronunciada que tiene en lo que se va desplazando la recta, ¿no? Ok. E incluso aquí le puse el valor. La pendiente B igual a 0,09 y representa variación del delta P con el caudal, y el B es la inclinación de la recta. Y la gráfica la puse así. Ok. Em, Luego me pasé a la pregunta 4, que dice, utilizando la ecuación de regresión, estima valores de delta P sobre caudal de gas para un caudal de gas de 3.000 metros de pie cúbicos por día y caudal de gas 6.000 para esos valores, y presente los mismos puntos en la gráfica del inciso anterior. Ujú. Esta la ecuación de regresión, y reemplacé estos datos de A y B, em, para estimar estos nuevos valores de caudal de gas, ¿no? Ajá. Incluso puse que la Y era delta P sobre caudal de gas y X era caudal de gas. Por eso es que los caudales iban a ser reemplazados aquí en lugar de X, y me iba a dar el nuevo valor de delta P. Una Ujú. vez reemplacé estos valores, aquí puede ver la, la fórmula que utilicé caudal de gas, utilicé el valor de A que se encontraba acá arriba, Sí. Y el valor y, de B. y B, y tenía esos valores. Una vez tuve eso, me dice que lo presente los ambos puntos en la gráfica del inciso anterior. Yo le puse una línea de forma de color rojo, se puede ver, Ujú. donde lo representaba. Aquí me dice para el caudal de gas, que es 3.000, aquí subía y chocaba, interceptaba en la recta, Ya. y venía y me daba acá, pero no sabía cómo hacer para que me salga aquí el punto, el valor, Ok. pero ahí llega, intercepta, ¿no? Casi a un valor de 500, Ok. que aquí mismo me da, ¿no? El dato, ahí abajo me dice que es 481,61. Y para 6.000, igual intercepté esto, donde llega al punto y choca la recta, y me da un valor de 762. Y aquí abajo está el valor calculado. Ok. Dele clic y derecho a su gráfico. Fíjese en el eje Y. Posiciones en el eje Y. Más a la Ah, izquierda. Ahí. Dele clic derecho. Dice dar formato al eje, la última opción. Fíjense que dice secundarios, principales 100, secundarias 20. Ok, está bien. Dele X, cierre esa. Sí, exacto, está bien. Vamos a usar ese default. Ahora, sobre ese mismo eje de la Y seleccionado, nuevamente dele clic derecho y póngale en agregar líneas de división secundaria. Y ahora ya lo puede leer. Sí, le daba 480. Entonces ahí está, porque cada línea representa 20. sí. Y Bueno, aquí está gracias. 760. Bueno, y pasando esa era la pregunta 4. Ahora la pregunta 5 me decía, ¿qué caudal tendría si usara una presión de fondo fluyente 0, una presión igual a 14,7 y una presión de 1.200? Ajá.
Eh, yo utilicé el modelo de Hopper que nos dio la ecuación ahí mismo en el enunciado Ujú. y la propia ecuación la despejé y una vez despejando Ya, me daba esto que me decía que tenía que utilizar los valores de la pendiente, el intercepto y reemplazando el valor de presión de cierre, que era el valor que nos daba aquí arriba, sí. que era 3360, y los valores de cabales de gas iba a obtener, ¿no? Ujú. Em, aquí están. Y ahí está mi fórmula y utilizaba incluso aquí lo trae los valores de A, D, la presión de cierre y esta que era la presión que me daban para calcular. Reemplazando esos datos en la fórmula, me daba que para el valor de cero se tenía 9960, para 14,7 no variaba mucho y 1200 bajaban, 9240. Ok. Eso no sabía si tenía que Graficar. graficarlo, sí, o- por eso lo dejé con los datos ahí. Puede graficarlo, ¿no? Solo que tendría que calcular su variable, eh, la Y, ¿no? Porque ahí le está faltando la Y para poderlo graficar. Sí, por eso ahí lo calculé y quedaron los resultados. Luego, para la última pregunta del ejercicio era, ¿qué presión de fondo fluyente encontraría si usara el 30% del valor del caudal de gas encontrado en el inciso anterior? Para una presión de fondo fluyente que era cero. Estaba acá. Me decía el 30% de este caudal, ¿no? Ujú. Aquí lo traje en la misma tabla y aquí está el caudal. Este caudal le saqué el 30% que me Ya, daba 2988. ya. Y utilizando la misma ecuación del modelo de Hopper-Port y despejando, pero esta vez la presión de fondo fluyente, reemplazaba los mismos datos. Que aquí lo traje la presión de cierre, el valor de A por caudal de gas. Claro que el caudal de gas aquí está, lo puse que era el 30%, que era este que calculé acá. Ujú. Puede ver aquí a la derecha. Ok. Y de igual manera el valor de B por caudal de gas elevado al cuadrado. Ujú. Una vez traje estos valores acá y reemplacé, utilicé la fórmula y me salió que la presión de fondo fluyente era 3139, Ok. usando el 30% del valor de caudal de gas. Y eso viene a ser el examen, mira. Ok. Antes de que deje de compartir su gráfico, dele copiar y me gustaría ver los resultados, los valores que obtuvo. Ese gráfico, el de arriba, el que tiene ese de ahí. Dele Control C, copiar y lo vamos a poner abajo para ver sus resultados. Ok. Eso, quiero ver más o menos, dice presión de fondo fluyente, 3139 para un caudal de casi 3000. 3000 y 3000. Ya, a 3000. Volvamos a su tabla inicial de los puntos observados. Eh, Esta, Y, ¿no? exacto. Entonces, en 3000, entre 2000 y 3000 tiene cuánto? Entre 2000 y 3000 tiene a 500 aproximadamente. Es Ok. 3139. Miren, dice Ok. algo aquí. Vale. ¿Me muestra sus datos observados otra vez, por favor? Les di caudal. Ah, es que no los puso ahí, ¿no? Les di caudal y les di presión de fondo fluyente también. Sí, Ah, ok. Voy a revisar acá. Espera un minuto. Ah,
Por acá. Sí, ¿cuánto le da su presión de forma fluyente? Bajemos abajo, por favor. Me daba 3139. Sí, está bien. Ok. Aquí incluso pregunté a algunos de mis compañeros sobre los caudales de gas encontrados. Me decían que a algunos les llegaba a dar cerca de 10.000. Ajá. Y supongo que era porque ellos intentaron redondear los valores que sacaron arriba en la pendiente y en el intercepto. Ajá. Acá lo hubiéramos sobre 800. ¿Cuánto le da su valor de X, de Y, para esos 10.000 o 9.900? Mm, No lo calculo, ¿no? Ya no, no hay problema. Lo que pasa es que no lo calculó porque ha usado directamente la ecuación. Ok, no hay problema. Está bien, sí, sí, es solamente una tendencia y son valores aproximados. Ok, Luis Miguel, está bien. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo más que le haya quedado una dificultad? ¿Algo que no se eh, haya entendido? Era eso mismo que ahorita mencionó, ingeniera. Quería saber sobre, aquí en la ecuación esta del modelo, era despejar a sí mismo como yo hice, porque yo me basé en esto, ¿no? Porque fue la única parte donde encontré la presión del fondo fluyente, porque después no sabía. Para tener una guía, fíjese que hay ahí al lado del cero, o sea, dice 9.960, ¿no? Al lado derecho calcule el IE, para que usted, yo le voy a mostrar cómo va a ser para hacer un control de calidad. En la H calcule el valor de Y. Su Y la tiene ahí a la altura de la C con una flecha roja, dice delta de P, que sería no sé cuál es la presión del reservorio, suba arriba y debe tener el dato en sus datos observados. Ah, no las tiene porque no las copió. Ah, la tiene, fíjese que ahí está en la columna D. Esa, la primera, 3360. Aquí dice que es igual Y a la presión S elevado al cuadrado menos la presión de fondo fluyente, que es 0 elevado al cuadrado. Puede direccionarlo ahí a su tabla para que esté automatizado. Puede poner 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. Ajá. Ahora esa resta encierra entre paréntesis. Y la divide entre el caudal de gas que le dio los 9.900 no sé cuánto. Y el Enter. Ahora a ese gráfico que dice calibración del modelo, ahí abajito que se está notando, un poquito más abajo, súbalo un poquito más arriba para que lo pueda ver, o sea, súbalo al Ah, lado del cálculo. Y ahí póngale agregar serie. Seleccionar datos, es eso. Agregar. Póngale PWF igual a 0. En valores de X, su valor de X que es el caudal, 9.960, eso. Simplemente pinche ahí. En valor de Y, sus 1.133 que acaba de calcular. Y le da aceptar. Y le da cancelar, no sé para qué más. Y está, le da aceptar.
Entonces ahí usted se fija si eso va a ir con su tendencia. 1000, 2000. A sus puntitos de línea de regresión, bueno, a su recta de regresión, a esa recta de regresión le puede agregar valores. ¿Dónde está su recta? ¿Dónde están los datos de su recta de regresión? ¿Dónde están la línea, los datos de esta línea amarilla? Mm, Creo que está más arriba. Ahí agréguele ahí agréguele los 9900 en la fila 50, los mismos valores que calculó. ¿Todo esto? Sí, sí, lo puede copiar esa columna G y H. Ah, va a tener que arreglar su ecuación. No, esa es la Y. La presión del reservorio es lo que no. Ese ref es lo que hay que arreglar. Entonces ahora a esa línea amarilla agréguele hasta las 50. Váyase, solamente jalar ese azul y ese lila. Ahí en lugar de 50, 49 escriba 50 y abajo también. Y aceptar. Ah, Y ahí lo ven. Entonces, es por sus datos, ¿no? Es simplemente que usted proyectó hasta ahí. Si no estuviera bien, ese punto le caería en otro lado. ya. Bueno, gracias, Nero. Ok. Perfecto. Parece muy bien. Luis Miguel Caballero, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, de mi proyecto, esto tengo avanzado en el documento. Ya. Hice una portada, una carátula, el Ajá. índice, una introducción, planteamiento de problema. Definición y el análisis del problema. En mis entradas del sistema tengo mis variables principales que utilicé: porosidad y la resistividad de la formación, los Ya. parámetros A y M, porque me estoy basando en la ecuación de Archie. Ya. En la página 310 del libro existía la determinación mediante los registros eléctricos utilizando la ecuación de Archie. Ya. Eh, y encontré que las variables eran porosidad, resistividad, el factor de tortuosidad y M, que es el exponente, Ya. también N y la resistividad del agua. Ujú. Eh, Recalqué ahí un poquito de sus requisitos adicionales y me ayudé con el libro porque lo estaba traduciendo. Ajá. Los requisitos no funcionales igual, y como resultado me tenía que dar la salida del sistema, que era la saturación de agua. Ya. Aquí puse también un dato, que los resultados gráficos me tenía que dar un plot en escala log-log, y lo- la saturación de agua en valores de 1, así en valores de 0,25, 0,5. También planteé unos objetivos. Mi objetivo general era desarrollar una aplicación en Excel, eh, VBA y Python, que permite generar automática el pick and plug de análisis petrofísico de reservorio. Le puse Python en caso de que sí toque utilizar, porque todavía no sé cómo íbamos a utilizar sí o sí iba a ser las aplicaciones en Excel. Ujú. Y mis objetivos específicos. Fundamento teórico, y puse concepto de pick and plug,
la relación que había el pick-and-plot con la ecuación de Archie, que me decía que la ecuación de Archie establece una relación matemática entre la resistividad de formación, porosidad, saturación de agua, y la ecuación es utilizada ampliamente para estimar saturación de agua. Mi variable involucraba un punto ahí me decía, que aquí las describía a continuación, pero resistividad de formación, porosidad, resistividad del agua de formación, factor de tortuosidad, y aquí a su derecha lo ponía, la recalcaba, sus abreviaturas, exponente de cementación, exponente de saturación, saturación de agua, y terminé con mi descripción de mi algoritmo, que puse como que el método se implementaba en este proyecto, consistía en una secuencia de pasos que transformaba mis datos de entrada en resultados gráficos para obtener los valores de saturación de agua. Aquí podemos lo amplío y se ve el algoritmo que tiene como un inicio. Y lo hice así de una forma un poco más sencilla y le puse el ingreso de datos, validación de datos, los datos válidos. En el caso que me dé una respuesta no, daba un error y se detenía y terminaba. Para que volvamos a los datos válidos y si me da un valor positivo, valor de sí, un valor verdadero, ejecutaba los valores que se iban a establecer en Python. Se aplicaba la ecuación de Archie, calculaba saturación de agua, daba mi línea de saturación, se generaba gráfico y me exportaba los resultados en imagen Excel. Ok, ¿qué es lo que me está faltando? Un bosquejo de cómo se va a ver el gráfico y cómo va a ser el cálculo de A y cómo va a ser el cálculo de N. Si usted se da cuenta, usted me presentó las ecuaciones, pero no me está diciendo cómo va a ser el cálculo. Entonces, en el mismo libro hay un bosquejo de cómo debería verse el Picketplot. Y si no, puede buscar en la web también Picketplot, le pone imágenes y ahí va a encontrar cómo se debería ver las imágenes de Picketplot. Y ahí donde usted está poniendo un gráfico de Picketplot, le va a agregar cómo debería verse esa imagen para que tenga un bosquejo de cómo tiene que hacerlo. Sabe que es en log, entonces quiero que identifique quién va en X, quién va en Y, qué variables va a graficar y cómo va a ser el cálculo de A y cómo va a ser el cálculo de N. Eso ingeniera aquí, ¿no? En esta parte que viene a Sí, ser. sí, porque ya identificó A, ya identificó M, ahora ahí tiene que decir cómo se calculan. Si el valor de A es una constante, si el valor de M es una constante, si el exponente de saturación es una constante. Hay constantes que tienen un rango según el tipo de roca con el que voy a trabajar. Y hay constantes que ustedes van a calcular justamente con el Picketplot. Y eso les va a permitir estimar la saturación de agua. Ok, entonces dentro de todo esto, esto no está mal, simplemente todavía le falta hacer su ayuda a memoria de cómo calculo la saturación de agua. Y identificó cuáles son sus variables de entrada, usted me mostró, me dijo son la resistividad y la porosidad. Más arriba me lo mostró. Fíjese, me mostró la fórmula, ahí me dijo cuáles son las variables de entrada, fíjese, usted dijo son la porosidad y son la resistividad. ¿Ok? Y me pone parámetros petrofísicos, A y M, pero no me dice de dónde salen esos parámetros. Okay. Ahí puso usted variables principales, parámetros petrofísicos, después hay que poner. Esos de ahí, N y RW, tampoco dice de dónde salen. Entonces, no sé qué valores son constantes y no sé qué valores son fijos y no sé qué valores va a calcular a través de la fórmula, porque ahí pone usted, tengo por X y Y, phi y RT, y luego tiene 4 variables más abajo pone la fórmula, fíjense que más abajo después de eso usted pone una fórmula, donde dice X y Y, su X era phi, su Y era resistividad total, tiene A, tiene M, tiene resistividad del agua y tiene N. Entonces, no sé de dónde va a salir esa A, LW, RT y N. Tengo la fórmula, usted dijo variables de entrada son phi y RT, esas son las que están en el denominador, pero no dice cómo va a calcular las otras. Ah, ya. Eso entonces me tocaría aquí aumentar, ¿no? Sí, le falta ahí decir cómo se calcula esta, o es un dato de entrada, o es fijo, o es una constante. ¿De dónde sale este dato? ¿De dónde sale la A? ¿De dónde sale la M y de dónde sale la N? Por eso, más arriba, parece un poquito más arriba,
Usted pone gráfico de Picketplot, vi por ahí donde pone gráfico de Picketplot. Aquí, donde dice planteamiento del programa. Usted pone que permite automatizar la generación del Picketplot, pero en ningún momento muestra cómo se ve ese Picketplot. Entonces, para que usted pueda mapear cómo va a ser su problema, tiene que mapear, tiene que tener un dibujo de cómo tiene que verse ese Picketplot. Y su diagrama de flujo tiene que tener la secuencia de pasos. Entiendo que ahora hizo un genérico, ya tiene más o menos la idea de qué es lo que va a hacer, pero necesita afinar, porque todavía no sabe cuál es el procedimiento de cálculo. O sea, aquí, por ejemplo, no dice de dónde sale A, de dónde sale M, de dónde sale N. Si sabe que phi y R resistividad son inputs, pero no sabe si viene uno, porque no sabe cómo es el gráfico. No sabe si viene un solo valor o si viene un conjunto de valores, o si se rescatan de una gráfica. Entonces, lo que le está faltando aquí, como un primer inicio está bien, pero es cuál es el procedimiento, cómo es que se hace el cálculo. No está mal, una vez más le digo, es un buen avance, solo que ahora tiene que mapear, tiene que hacer su formulario, si quiere verlo así. ¿Cómo se hace esa secuencia de pasos? Su receta de cocina. Bueno, está bien, ingeniero. Entonces, ya buscar, en el mismo libro va a encontrar un gráfico, no es el mejor gráfico, pero sí es bastante ilustrativo, y lo que ya el libro le va a dar una idea de cómo se ve el gráfico, usted pone en la web Picketplot, y ya va a tener ahí un gráfico de colores, lo va a comparar con el libro, entonces va a entender cómo es ese Picketplot, ya con lo que encuentre en la web puede incorporarlo acá en su informe, ¿no? Porque van a ser gráficos más bonitos. Está bien, ingeniero. Ya lo voy a revisar eso. Ok, vamos a irlo viendo, no se preocupen. Yo quiero ver que entiendan la metodología, que es parte de hacer su codificación. Tienen que entender cuál es la metodología y todo lo que ustedes hayan comprendido, todo lo que hayan construido en su diagrama de flujo. Voy a ir viendo de enseñarles ejercicios prácticos a medida que ustedes, al mismo tiempo que van pasando clases, ya puedan ir elaborando su proyecto. Ingeniero, aquí en el algoritmo, ah, Ajá. donde partimos de los datos válidos, entonces aquí mismo tendría que modificar o está mal todo, No, todo no, puede mantenerlo eso como su primer abordaje. Porque fíjese que usted cada cajita que ha puesto una secuencia de cálculos, no consigo leer muy bien qué es lo que dicen en las cajitas del medio, pero fíjese que aquí dice aplicar la ecuación de Archie. Pues básicamente eso de ahí para usted va a ser un módulo. Y eso es lo que les decía que es la programación modular. Ustedes ya no trabajan con programación lineal. Entonces, esa aplicar la ecuación de Archie probablemente se va a convertir en un módulo y ahí usted me va a mandar al propio algoritmo de Archie, cómo funciona Archie. Y el cálculo de la saturación de agua tal vez me va a poner cómo se calcula, ok, el algoritmo de Archie. Y luego habrá otro programa, otro pedacito que me dirá cómo se calcula la saturación de agua. Entonces, no está mal, por eso le digo, este primer abordaje está bien porque en globo, en genérico, usted entiende qué es lo que hay que hacer. Falta rellenar pedacitos como que, ¿cómo voy a aplicar la ecuación de Archie? ¿Cómo voy a calcular la saturación de agua? ¿Cómo voy a generar la línea de saturación? ¿Y cómo voy a construir el gráfico Pickett-Plot? Se hacen en ese orden, probablemente ahí va a descubrir que primero tengo que hacer el gráfico para después poder construir la curva de agua. ¿Okay? Entonces, aquí sí es el primer abordaje, no está mal, pero en cuanto usted empiece a rellenar la secuencia la secuencia de trabajo que hay que hacer en cada cuadradito, se va a ir a una hoja aparte, va a notar cómo se haría el cálculo, se va a dar cuenta si esa secuencia está bien, si es correcta, o si necesita reordenarlo. Están en un proceso de construcción. Así que en el proceso de construcción van a haber modificaciones y van a haber mejoras o van a haber cambios. Entonces, es totalmente normal. Bueno, está bien, ingeniera. Lo voy a revisar ya, esa parte entonces. Exacto. No, Entonces, cada cuadradito va a ser un módulo. No, no es que lo va a eliminar, sino cada ya, cuadradito va a ser un módulo y cada cuadradito va a tener su propio diagrama de flujo. ya, listo, ingeniera. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿quién más vamos? Vamos con Nancy, luego continuamos con Rudy, por favor. Déjenme, vamos a tener una segunda revisión de su proyecto.
Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está, Nelcy? Buenas noches. El examen, ¿no? Sí, sí, por favor, vamos a empezar con esta primera parte de su proyecto. ¿Les dio un espacio donde lo suban? Genera una Eh, tarea, ¿no? Me voy a fijar, me acuerdo que genera una tarea, lo voy a revisar, mientras usted va compartiendo. Ay, estoy viendo otra cosa, por eso. eh, ya. Ok, Nelcy, usted ya entregó su proyecto, su primera parte. Eh, Luis, suba su proyecto, estoy habilitando para que lo puedan subir, ya luego de eso se va a hacer. ingeniera, eso es lo Adelante. que sí está mal. Ya lo modifiqué, hice otro para mostrarlo hoy día. Ok, ok, Ya, puede empezar. ya. Primeramente copié los datos, Ujú. lo que vio en el examen, en la hoja de examen, como X está mi caudal, como Y está el diferencial de presión. La primera pregunta ahí se determina por el método de mínimos cuadrados. Aquí hago mi tabla, donde elevo la X al cuadrado, que son mi caudal, el X por y hago la sumatoria de cada columna y reemplazo en mi fórmula para hallar el valor de A como valor de B. Y aquí tengo estos resultados. Y primeramente también hice la Epicapro, la gráfica, donde me sale esto, una línea. Ya, Ya luego con mi modelo ya hago la otra gráfica, que tengo este valor y tengo el valor de Y. ya, El mismo resultado que mi valor de A. ok. Y la segunda pregunta, escriba de forma explícita. Acá lo deduzco la fórmula, la que puse en el examen. Ujú. Y al final lo voy indicando cuál es mi valor de B, mi valor de A y el caudal. Ok. Y la 3 dice grafique conjuntamente los datos observados y la resta ajustada. Ahí sería mi valor. La gráfica de lo que me está pidiendo Ujú. y el intersecto y la pendiente, me dicen. Ya. Esa sería mi pregunta 3. Sus valores de Y son algo grandes. ¿Por qué están así? Podemos ver cuánto les dan sus valores de Y. Ah, porque fíjese que ya dice en la tabla, donde dice C y D, dice 287, 424, 566, y ahí en el Sí. gráfico me está mostrando 6.000, 200.000, 400.000, 600.000. Por lo que grafiqué de la pregunta 4, Ujú. la pregunta 4 me pedía los caudales y por ese motivo utilicé el valor de Y. ¿Qué valores ha graficado? ¿De dónde vienen esos puntos amarillos? ¿Y de dónde vienen esos puntos azules?
Esto es mi valor X con el modelo, esos me da esta ganancia. Sí, lo que no entiendo es por qué tiene valores tan grandes en Y. Fíjese que en Y tiene 1200. Es por el modelo que obtuve 203.112. Ok. A ver, vamos más atrás. Entonces, ¿por qué de ahí el modelo le salen valores tan grandes? Empecemos otra vez. Ahí veo que la gráfica, más arriba, por favor. Ahí está. Esos son sus datos de entrada. Sí. Son los datos observados, los puntos azules. Ok. En la parte de abajo está su modelo, pero Sí. veo la línea segmentada amarilla y veo los puntos azules. Pero no sé de dónde salieron esos valores tan grandes. No sé, a ver cómo calculó ese modelo. Esa columna G. Quiero ver la fórmula que tiene esa columna. Reemplacé A más B tal como está la fórmula y me sale esos valores. Acérquese al valor. Quiero que su cursor lo acerque a G48. Ahí el rojo que está. Quiero ver qué valor me muestra. Acá. Ajá, sí, acérquese y quédese un rato ahí. Va a mostrar valor. O márquelo, dele doble clic en ese G48. Deje su cursor un rato ahí. Quiero ver qué valor le muestra. Su cursor déjelo encima del G48. Del G48. Ajá, del que está marcadito en gris. No, no se ve. Muéstreme de dónde está el G48 y el G47. Este sería mi G48. El valor de B y el valor de A sería el G47. ¿Y de dónde sale ese valor de X y ese valor de Y? A ver. Dele enter. Disculpe, ¿Sí? disculpe, ingeniera, creo que yo sé cuál es. Es que ha tomado el valor de A como pendiente y en el enunciado decía que A iba a ser la ordenada. O sea, la fórmula de A tendría que ser para B y la de B para A. Entonces por eso me varió. Sí, es que fíjese que arriba tiene una ecuación, un cuadradito verde, y al otro lado tiene una ecuación. Sí, esto lo tomé por la despejación que pidió. A ver, vuelva al enunciado. Voy a volver al enunciado, a ver qué dice su enunciado. Les dice X es igual a caudal de gas y Y les dice es igual a delta de P al cuadrado dividido entre caudal de gas. Sí. Y luego les dice Y es igual a más B por X. Ok, está bien. Y ella le dice que B es 200 y les dice que A es 0.09. Sí. Bueno, Y reemplacé y me sale 203.112. Y al graficar, ya en mi eje Y ya me salen números altos. no, vamos más arriba vamos, al gráfico anterior. Sobre esos puntos azules. Clic derecho, agregar, dele clic derecho. No,
Cancelar. Quiero que agregue la línea de tendencia. Sobre esa gráfica. Pinche los puntos azules y le da a agregar línea de tendencia. Clic derecho. Agregar línea de tendencia. La penúltima opción. Dar formato de serie de datos. Penúltima. Esa de ahí. Y póngale lineal un poco más abajo. Póngale, marque el que dice presentar el valor de R cuadrado en el gráfico y la cajita del medio también. Esa de ahí. Un poco y le puede dar cerrarse. Entonces, fíjese que esos son los valores que tenía que hacer la regresión. Usted lo hizo al volcado. Por eso el valor le está dando al revés. Entonces, fue la X fue la Y o algo así. Lo reemplacé en esta fórmula y eso supongo que no haría. Sí, no, el problema, la fórmula puede tomar la forma que usted quiera. Se puede llamar A, se puede llamar B, se puede llamar C, se puede llamar Z. La idea es que se den cuenta. Y que acompaña a la X es la pendiente. ¿Ok? Por eso le dicen la gradiente. Es el grado de crecimiento, por eso es gradiente. Y la otra es simplemente la que intercepta en el eje Y, por eso le dicen el intercepto. Ahora, la ecuación está bien, el detalle es cómo estructuraron las fórmulas, porque cuando usted muestra este modelo, ese que está con modelo, no guarda sentido con la data observada, porque ahí usted tiene unos puntos azules, que deberían ser la data observada, y no son la data observada. La data observada está en el gráfico de arriba. Muéstreme dónde salen los puntos azules. Ahí están los datos. Esa es la data observada. Ok, vamos al gráfico de abajo. Dele seleccionar datos. Ya. Dele agregar. Póngale data observada. Ya. Valores de la serie X. Apunte a lo que tiene ahí X, eso de ahí. Desde la 37, desde la 39, porque la 38 es 0. Ya, bueno, está bien, igual le va a reconocer. Desde el nano. Desde el NAM, ¿ya? Sí. Y aceptar. Fíjese que ahí su data observada son esos puntos naranjas. Dele, acérquese al gráfico, a la parte derecha y presione la crucecita más que le va a aparecer. A la esquina derecha del gráfico, donde están los puntos blancos. Dele, no, un poquito más arriba. No, entonces váyase al menú diseño. Arriba está en verde. Dele, ahí a la izquierda hay un más, donde dice agregar elemento al gráfico. Un poco más a la izquierda, una fila más abajo y a la izquierda. Al otro extremo. Cambiar tipo, seleccionar. No, a la izquierda. El último de ahí. Ahí póngale leyenda. Derecha o arriba. ¿Así? Arriba. Fíjese dónde está su data observada. Fíjese dónde está su modelo. Entonces, su modelo no está consiguiendo reproducir la data observada. ¿Se entiende? No. O sea, lo que graficó son los puntitos anaranjados. Los puntitos azules deberían estar en las mismas, no iguales, pero por lo menos en la misma tendencia de los puntitos anaranjados. Porque los puntitos azules son su modelo. Y ahí la
data observada. Entonces, si lo reemplazo acá, al revés, ya me cambia. Sí, pero no sé de dónde salieron su A y su B. Probablemente su fórmula estaba al revés. A ver, fíjese, vaya a la fórmula. Ahí está. Ok. Me está diciendo que la B es la pendiente. ¿Cómo calculó la pendiente? Ahí, entra ahí. Con La fórmula más compleja es la de la pendiente. Que vendría a ser esa que dice A es igual a N, tan, 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 todo eso. Dele control A eso. control, ¿no? Ajá. O selecciónelo todo. No, dentro de ese cero es copie todo desde el Toda la paréntesis ecuación. al igual. Solo la ecuación. Sí. Dele control X. Escape. Otra vez. Control X. Y péguelo en la celda de abajo. Donde dice 495, péguelo ahí. Sí. Entre ahí adentro. Entre a la fórmula. Y péguelo ahí. Ya me cambió el valor a 0,9. 0,09. Sí, ya lo cambió. Mejoró. Ahora Sí. váyase a la celda que no tiene fórmula. Y ahí ponga igual y siga la ecuación más corta. Sumatoria de... Esto sería mi A entonces. Ajá. Sí. Sumatoria de... Y ahora fíjense cómo su data observada es igual a su modelo. Sí, ahora se cambia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la confusión? La ecuación más grande, donde hizo los cálculos, más abajo, la que está con líneas ahí, la que está con su cerradito azul, a la izquierda. No importa cómo se llame. Más a la izquierda, tiene una solución del sistema de ecuaciones. Los dibujos. En la fila 49, las columnas B y C. B, C, D. 49. Eso de ahí. Fíjense que esas ecuaciones representan el modelo matemático y tienen un nombre. Dice A es el pendiente de la recta. La gradiente. La fórmula más extensa es la que acompaña a la X. Y la corta, la ecuación más corta, dice ordenada en el origen constante. Voy a ponerle entre paréntesis, ordenada en el origen, entre paréntesis, intercepto. Entonces, el intercepto es esa ecuación. Llámela como usted la quiera llamar. Para usted, en su ecuación verde, o en los cuadraditos verdes, el intercepto se llama A y la pendiente se llama B. Una vez más lo que le decía, puedo llamarle como quiera, las puedo llamar Z, C, B, X, Y, N, Ñ, desde que yo entienda que la ecuación más compleja es la pendiente y esa es la que acompaña a las X. Y la ecuación más corta es el intercepto. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces ahora... A partir de ahí hay que hacer las correcciones. Todo lo demás, la secuencia seguramente está bien, pero ahora tiene que hacer las correcciones. Sí, porque ahí su recta ya no está en el lugar, aparece por otro lado.
¿Ok? Exacto, va a tener que hacer un movimiento. Ahí. Sí. También. El otro es 762 por ahí. Así sería. Ajá. Aquí cambiaron mis caudales. Ahí estaría bien, ¿no? Ajá. La fórmula está bien, la secuencia está bien, lo único que estaba fallando es el tema de Sí, de la... identificar quién es su pendiente, identificar quién es su intercepto. Ok. ¿Ok? Listo, Sí. gracias Nelcy. Vamos con la siguiente. Quiero ver el tema de su proyecto. Eh, como título del libro del Lowell, la contribución a la interpretación de registros eléctricos en arena arcillosa. Ok. Mi análisis del problema, un concepto, el objetivo, cómo seguir los pasos, lo que dio en el work envío, la definición de mi variable de entrada, mi porosidad, resistividad, constante de tortuosidad, factor de cementación, exponente de saturación, el SP numérico, Okay. resistividad del lodo y el K numérico de constante del SP. Todo esto va a estar expresado. Y de salida tengo los valores de saturación del agua, la gráfica de Piquet-Plot en escala log-log y la curva de saturación. Ya. Y las restricciones mayormente está basado con el modelo de Archie. Ajá. Como estoy trabajando con mi proyecto son las arcillas en arenas limpias. Aquí un poco de lo que investigué y traducí fue lo que fui copiando. Ajá. Y Perfecto. Vamos a subir un poquito esas restricciones que puso. Ahí vamos a ver. Esa, creo que también Luis lo mostró. Eso de ahí se va a volver en un módulo de validación, donde van a tener que decir la resistividad del agua tiene que ser mayor a 0, la resistividad total tiene que ser mayor a 0, la resistencia de información tiene que ser mayor a 0, la porosidad tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, eso se va a volver en un módulo de validación. Como les dije, ustedes van a tener la idea, la secuencia general, así como presentó Luis, pero luego hay que ir desarrollando el detalle de cada módulo. Así que eso de ahí se va a volver un espacio. Lo mismo que le dije a Luis, usted necesita poner cómo va a ser el esquema del Piquet-Plot y detallarme un poco más del método de Archie. Está excelente lo que me pongan, que no va a considerar otros métodos como Simandú, Indonesia o Dual Water. Puede ser que una vez ya tengan el código, digan, bueno, es solamente agregar una fórmula porque ya tengo todo, entonces, bueno, pues lo agregarán. Si es que fuera así, ¿no? Una vez terminen, pueden decir que sí lo van a agregar o no. Vamos más adelante, por favor. La fundamentación teórica, un poco de teoría del concepto, la relación de la ecuación de Archie más su fórmula y Ok. la metodología es un poco de lo que investigué también. Ahí está bien. Las etapas de la metodología. Ok. La validación de datos. Ya. El cálculo de pseudostática, más su fórmula, cálculo de saturación, la transformación logarítmica, construcción de Piquet-Plot, entro con eje X con porosidad, logaritmo de porosidad y eje Y con resistividad de logaritmo. Ahí lo que me va a aumentar en esa construcción del Piquet-Plot es un bosquejo de cómo tiene que verse su Piquet-Plot. Sé que le está poniendo eje X, que va a ser la porosidad, el eje Y, la resistividad, pero quiero que lo vea en un gráfico. Así que lo que va a hacer es
Ahí usted Ok. ya sabe cómo se ve, va a ir al libro y va a ver también el bosquejo del Picketplot, luego le pone en la web Picketplot, Picketplot, y va a escoger un gráfico que represente eje X, porosidad del log de porosidad, y eje Y, resistividad del log de resistividad, para que sepa cómo tiene que verse ese gráfico. Entonces le añado una gráfica demostrando en el eje que X, en X la porosidad y en Y la resistividad. Sí, porque usted dice, fíjese en el gráfico, se trazan líneas de saturación constante, se identifican las tendencias lineales. Quiero que ponga un bosquejo ahí del gráfico, cómo debería verse, dónde están las tendencias de saturación constante, cómo se identifican las líneas de tendencia. Ok. Entonces ahí va a poner un gráfico. Dele ahí, en etapa 6, dele doble clic en construcción o en Picketplot. Dele nuevo comentario. La última opción. Agregar gráfico. Ya. Acá, Ajá. añadir. Añadir gráfico. Buscar en la web. Y validar con el libro. Buscar en la web. Añadir Validar. Validar con el libro. con el... El libro tiene un gráfico de Picketplot, no se ve tan bien, así que va a buscar en la web, luego va a ver el libro, son parecidos, es parecido a lo que dice ahí, lo valida y lo incorpora. Okay. Ya, dele listo, enter y puede seguir trabajando ahí en su Word. ¿Qué más? La interpretación petrofísica, ok, ahí dice saturación baja, ok, saturación alta, ok, ya está poniendo que esos van a ser los mensajes que van a salir en su programa. Zona productiva, me parece bien, va a clasificar, va a presentar los resultados, una tabla de resultados, valores, ok, interpretación textual. Ya me está diciendo que usted va a presentar una tabla de valores, perfecto. Ok, está bien, vamos a agregar eso, el algoritmo, ok. Ingresar lo constante de resistividad del lodo, el agua, constante. Los números de datos, luego leer la resistividad, la porosidad para cada dato, validar datos. Ok, no está mal, lo mismo que le dije a su compañero, o ahora ya tiene un diagrama de flujo genérico. En la siguiente, cada uno de esos cuadraditos se va a volver un módulo, porque seguramente me dirá interpretar los resultados, quiero ver las fórmulas. En el siguiente paso van a hacer todo ese cálculo, yo les voy a dar un set de datos, lo van a hacer en Excel, para que tengan una idea de cuál es el procedimiento. No les voy a dar muchos datos, les voy a dar un conjunto de datos para que lo puedan hacer. Y entiendan cuál es el procedimiento. Una vez entiendan el procedimiento, seguramente van a hilar más fino el detalle de cálculos que tienen que hacer. Ya van a ir construyendo un diagrama de flujo para cada uno de los módulos. Ok. Ok, listo. Está muy bien, gracias, Nancy. Ya, Vamos con Rudy, por favor. Hola, bueno, ¿se oye? ¿Se escucha? Este es mi examen. Bueno, está tal y como lo subí ese día que mandó el link. No hice ningún cambio. Primeramente, para la pregunta 1, coloqué hice las fórmulas que tenía por defecto Excel. No hice como la compañera que usó esa tabla de mínimos cuadrados. Hubiera podido, pero como era examen, pues creí que sería más rápido de este modo. Bueno, la pendiente, pues sale el valor que sale, 0.09.
y la ordenada o la intersección sale 200.70. Y bueno, en la ecuación, estos datos los saqué usando los datos que daban en el examen, que son todos estos. Estos son los datos que copié del examen. Ok. También calculé el coeficiente de determinación, qué tan cercanos son a los valores reales. Un rato. Y me salió 0.99. Creo que pedí eso la pregunta también. Ok. Creo que la pregunta también decía cómo... A ver, lo leo. Presente el procedimiento matemático esencial. Escribo el... Su forma explícita. Sí, eso para la 2. Bueno, la 2 simplemente copié la ecuación, la ordenada aquí sola, la pendiente junto con la variable, la ecuación como estaba de una forma despejada, porque eso no lo noté en el examen, Ok. había que despejarlo para que salga así. Y eso la pregunta 2 sería. Y en la pregunta 3 me pedía que hiciera un gráfico. Hice el gráfico, en rojo marqué la pendiente, marqué el intercepto, o sea, solo estoy indicando. Ujú. Y aquí la pendiente yo lo coloqué B porque, bueno, en el examen, a diferencia de en las notas de las diapositivas, la pendiente lo colocaba como A, creo que es el motivo por el cual algunos se confundieron. Ok. Bueno, esa sería la 3, no sé qué más decir. La 4 me pedía, creo, hallar caudales. Esto es lo que yo hallé. Utilizando su ecuación de regresión, estimo los valores de la variación de presión sobre caudal. Estos valores yo los calculé en base al caudal que pedía, 3.000 y 6.000. Ujú. Yo en el examen solo vi 3.000, ya el 6.000 estaba en el otro lado y no hice esa parte. Pero aquí ya lo hice. También usé las mismas ecuaciones para la pendiente y la ordenada para hacer los pronósticos o estimaciones de cómo sería este valor. Ok. Para la pregunta número 5, que me pedía qué caudal tendría si usaría la presión efluyente. Ah, esto lo hice acá. Si tuviera 0, si tuviera 14,7, una presión efluyente de 1200, yo calculé estos valores. Ujú. Que también usé otra pendiente y otra ordenada. Ok. Usé estos gráficos, estos datos del examen para determinar la pendiente y la ordenada. Ok. La pendiente y la ordenada, ya. Y me salió 16.000, 25.000 y 25.000 tanto, ya que Ujú. 14 está muy cerca del 0. Ujú. Aquí grafiqué una pequeña gráfica para 5 y 6 para ver si tenía algún sentido. Ujú. Y parece que es una línea, parece que está bien, pero este número 5 es el único que he hecho diferente, de un modo diferente al que hizo el compañero Miguel. Los demás resultados, el 1, 2, 3, hasta el 6, Ujú. 4, son los resultados exactamente iguales. Ya. El número 6 me pedía hallar la presión del fondo fluyente a un 30%. Ah, bueno, usé una pequeña fórmula acá, ni siquiera la anoté. Solo puse 0.3 por este Valor. valor del caudal Solo de que gas. Si fuera cero, su valor es diferente, ¿no? Porque eso dice Y es igual a caudal de gas. sí, Y ahí dice 24.000, 2.448. Y ahí dice 25.000. la presión del fondo. O a Sí, ver, si fuera muéstrame dónde apunta eso de ahí. 0.3 por M9. Ah, ok, ya lo vi. Ahora lo vi. bueno, ese valor es un punto plomo, también lo grafiqué, 5 y 6, y me dieron, pues parece que coincide, parece que está bien, no sé la verdad, porque el 5 está basado en el 6 está basado en el 5 y el 5 no sé si le hice bien.
Aquí, pues, no sé qué estaba haciendo acá. Ah, solo coloqué la fórmula que usé. Ujú. Ya aquí la anoté a mano. Creo que eso Vamos, sería todo. vamos a hacer una prueba. Copie esa respuesta 3, el gráfico 3. La 3, 3. Un momento, Y voy a... control C, ajá, a la gráfica. No, necesito que lo haga ahí mismo para que pueda ver. Es que a veces lo altero y luego me olvido qué estoy haciendo. Ajá, ah, ok. Ya la 3. Dele copiar. Eso. Y llévemelo a la derecha. Vamos a ver los datos que usted obtuvo. Ok, Un poco más a la derecha del 5 y el 6. Lo vamos a hacer al otro lado para que no estropee. No, el 5 y el 6 déjelo donde estaba. Su gráfico póngalo más a la derecha. El gráfico copia, póngalo más a la derecha. Ok, vamos a hacer el Y. Ya, usted aquí las invirtió. Ah, ya es por eso. Le puso Y y X son presión de fondo fluyente. Ah, a ver. Las X que usted calculó son sus caudales. Necesito que calcule las Y para esos caudales. Las Y son presión de reservorio menos presión de fondo fluyente al cuadrado sobre caudal. Entonces, en la columna O, va a tener que agregarle una columna para que o esa A, B y los valores llévelos un espacio más a la derecha. ¿Ok? ya. Y ahí calcule el valor de Y para insertarse en ese gráfico 3. Ahí me va a poner en la O7, ahí ponga igual. ¿Y a qué sería la Y de ese gráfico 3? Sería igual a presión del reservorio, que serían esos 33,60, que sería la I4, por I4. No necesita poner la fórmula, no puso el igual. En O7 ponga igual. Sí, ahora sería I4, no I5. Esa I5 no es nada. I4 elevado al cuadrado. Menos presión de fondo fluyente. Ah, que es 1200. Apunte a esa N. N7. Elevado al cuadrado. Esa resta enciérrela entre paréntesis. Y divídalo entre su caudal de gas que calculó que es 1686,2. Enter. Si se perdió, vuélvalo a hacer. Dele guardar porque parece que está actualizando. No sé si está trabajando en la red. Dele guardar.
Algo se pegó ahí, no le deja ver nada. No sé si es una gráfica. Cambié de mouse, no sé si será eso. Puede ser. Fíjese si no se quedó alguna una tecla marcada. No veo nada. No. Ahí está la ecuación, fíjese, ahorita está en los 7, está la ecuación. Creo que simplemente le dio Shift Enter. Posiciones en el M7, arriba, en la barra de fórmulas, y dele Enter. Dele datos, menú datos. Menú fórmulas, a la izquierda. Menú. Donde dice opciones para el cálculo, que tiene una calculadora bien a la derecha. En automático. Dele manual y luego vuelva a lo automático. Fórmulas. Opciones para cálculo, automático. Vuelva a la O7. Dele control C y cópielo para la O8 y O9. Y luego va a entrar a la O8 y la O9 y va a corregir el por I4 en todos los primeros. No es I6, tiene que ser I4. No es I5, tiene que ser I4. Enter. Y en la ahí también. I4, no I6. Y ese es el que va a agregue sus datos. Selección de datos ahí en el que tiene, en la 3 copia. Agregar. No sé qué le vamos a poner. Ese que pregunta es 5. Valores de X, las M's que están en verdes, de la M7 a la M9. Valores de Y, las O's, de la 7 a la 9. Aceptar. Dele, póngale leyenda para que vea dónde están los datos. En esa crucecita más, le pone la leyenda arriba. Tal vez solo está compartiendo, no lo puedo ver porque tal vez solo está compartiendo la pantalla y no me está compartiendo, me está compartiendo solo la ventana y no me está compartiendo la pantalla completa. Pero dele agregar agregar leyenda. Si no se va, no, selecciona el gráfico. No selecciona el gráfico, no lo selecciono. Y debería aparecerle el menú que diga gráfico. No le aparece el gráfico. Tiene que aparecerle el menú del gráfico. O la crucecita verde que le sale hace rato. Vale. Dele guardar. Vuelva a seleccionar el gráfico. Y ahí dele leyenda. El menú penúltimo. Y le pone que quiere ver. Ok.
No, entonces ahí se fija que los valores que calculó no están correctos, porque los datos observados son esos puntitos azules, su modelo es esa línea segmentada, y los valores que encontró en la pregunta 5 son esos puntos anaranjados. Entiendo lo que quiso hacer, quiso intercambiar la X y la Y, no estaba mal. Váyase a su valor que dice R2 o R3, si no me engaño, 25.600. Muéstreme a dónde está apuntando las X. Eso de ahí, dele doble clic. Si no me engaño, el primer valor son las 10. Ajá, entonces ahí apunte a los caudales, todo lo que tiene ahí como azul. En lugar de M, póngale I. No, no es I, no veo que es la H. La H 5 a la 8. En lugar de M3, apunte a la H. Y el conocido X apunte a la J de la 5 a la 8. Enter. Lo mismo haga para el B. O para la A. H y J, Y y X. Vamos abajo otra vez. ¿Y cuáles eran los que yo les di? Presiones de fondo fluyente, ¿no? Muéstrenme cuál es la fórmula del caudal. El verde fuerte, el 10.642. El menos 1966. El 10 y el A. Muéstreme otra vez las fórmulas de A y B. La pendiente es S, ok. Muéstreme ahora otra vez la fórmula del 10.642. ¿De cuál? 10.642. A ver la de abajo. Ok, una más abajo. No, algo está mal. La X era... la X era la Y. No tengo cómo pedir control acá. No voy a ver si puedo pedir control. No, no me deja poner control. Eso debería haberle funcionado, así como está ahorita, trabajando con la misma data observada y cambiando la Y por la X. Dele copiar otra vez los datos. Copia otra vez el gráfico 3. Ya está. Ese de ahí. Y ahí dele diseño del gráfico. Arriba. No, en el menú diseño de gráfico. Bien arriba, el que está en verde. Ahí hay una que dice cambiar fila de columna. Al lado de seleccionar datos. Ok.
Póngalo un poco a la izquierda para que pueda ver el otro gráfico. Y bórrele la ecuación para que no, a ver cuánto le da, 2.5 y menos 28. No consigo ver bien el valor, bueno, pero dice menos 20 algo. Y usted eso debería darle lo mismo allá y no le está dando. Ah, agrégame una. Ah, es que solo tiene 2 puntos. ¿Cómo? Dele seleccionar datos ahí. Dele quitar hasta la serie. Deje solo una serie. Prefiero que las elimine. Y ahora dele modificar a la 1. Y agregue lo que es X, póngale la columna J. Lo que es Y, póngale la columna H. Y dele a aceptar. $10.63 menos 21.9. Está bien. A esa de ahí agréguele los puntos, dele seleccionar datos. Dele agregar. Y en Y póngale los valores de 10.642, esos verdes que están en M7 a 9. Sí. Y en X, esos valores que están en la columna 1. Ok. La fórmula está mal. El valor de O está mal. Revise cómo se está calculando O o cómo se está calculando SY. ¿Ok? Ok, dele Enter. Viene, ok. Ok. Vamos a su fórmula de 10.642. Por... Ah, no es N, es O. No es N7, es O7. Vamos a ver cómo se calcula ese caudal. No son con las presiones de fondo fluyente. ¿Qué graficado ahí? Su Y es el caudal de gas. Su X son esas presiones de fondo fluyente. No, no son esas presiones de fondo fluyente. No, lo que está fallando es ese cálculo de ahí. Eran presiones de reservorio menos presión de fondo fluyente y dentro el caudal de gas. Ah, pero el caudal de gas no lo tiene. Sí, no está. Eso preguntó Miguel también. Necesito... No va a poder calcular esos valores porque no tienen el caudal, que es lo que está buscando. Sí.
¿A qué presiones les dije? 1200. No, sí. No, hubiera podido hacerlo ahí, pero sería proyectando el gráfico. No, va a tener que hacerlo con las ecuaciones. No va a conseguir porque el otro lado necesita los caudales para calcular la y no los tiene. Entonces tiene la línea recta y lo que tiene que hacer es proyectarlo. Usarlo al revés, no puede calcular otra vez la misma variable. Puede borrar esa gráfica que dice ahí, la que está invertida. La que tiene el 1063 ahí, la puede borrar. ¿Esto? No, el gráfico. Esa de ahí. Puede borrar. Entonces, con esa gráfica 3 que está ahorita a la derecha, ok, puede borrar ese intercepto y esa línea lila para que no se equivoque, y la pendiente igual. Y ese intercepto A. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los datos que usted proyectó, ese puntito anaranjado, y esos otros puntitos anaranjados que están por ahí abajo, no consiguen reproducir los datos del modelo. ¿Ok? Entonces, no corresponden, no serían la respuesta. Por eso les pido que lo grafiquen. Siempre grafiquen su data observada con el modelo y los nuevos datos que calculan siempre los grafiquen ahí, para que vean si está bien o no está bien. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ok? ¿Qué había que hacer? Simplemente había que proyectar esos valores, dele clic derecho a su regresión ahí sobre ese gráfico donde estaba apuntando los puntitos anaranjados, sobre la línea segmentada azul. No, la línea segmentada azul dentro del gráfico. Ah, Clic derecho, formato de la línea de tendencia, la última opción. Le va a poner forward en el futuro. Póngale un poco más a la derecha para que pueda ver cuál es el rango de sus ejes del gráfico, no lo veo. Póngale 500. Ok. Puede darle a aceptar o enter. Ah, es que no sé, ya. entonces 5000 tiene que ser 5000. Poquito. Ajá. Un cero más, aumentele ahí. Ok. Ahora, cuando usted calculó ahí con la presión de fondo fluyente, vamos a hacer un cálculo. Póngale, ¿qué les preguntaba? Ah, sí, presión de reservorio al cuadrado menos presión de fondo fluyente sobre caudal de gas, ¿no? ¿Cuál es el caudal cuando su presión de fondo? Ah, sí, era ir a su fórmula, nomás. ¿Dónde está su fórmula? La ecuación básica que la presentó a la izquierda. En la columna A, más o menos. Esa de ahí. Fíjense que les pregunto cuál es el caudal de gas cuando la presión de reservorio menos la presión de fondo fluyente al cuadrado sobre el caudal de gas sea igual a 0. Entonces acá, presión de reservorio menos presión de fondo fluyente, tenían que despejar de ahí. Ok, ¿qué es lo que le pasa? Déjenme ver qué es lo que le pasa. Sí, yo quería despejarlo como lo hizo tu compañero, pero no sé, no me convenció. Ajá, Nunca hicimos así. aceptar. Ok. No, sí era usar desde ahí porque ese ahora es un modelo matemático y puede usarlo como mejor le funciona. Entonces ahí ya tenía la presión del reservorio, ya sabía que la presión de fondo fluyente era 0, 1200 y 14,7. Entonces a partir de ahí era despejar el caudal de gas. Lo que yo quería tener era la presión del reservorio menos la presión de fondo fluyente al cuadrado y que los lleve directamente a la ecuación, pero no.
No, necesita el caudal para poder encontrar ese valor. No, necesariamente tenía que despejarlo. Quería darle otra opción, pero no, era despejando, no tenía otra Ok, opción ahí, no había otra gracias. alternativa. Quería saber. Ujú. Entonces, y en el otro punto ya era anidado al valor que iba a obtener ahí. Sí, Ok. Creo que es eso. bueno. Ya después le puse, ya era la última. Era la última. Una vez se encuentre el caudal, va a arreglar ese de ahí y va a encontrar la presión de fondo fluyente. Pero en el gráfico en el 3, en el que acaba de lanzar la pendiente, en el que acaba de lanzar el forward a 5000. O sea, la pregunta 6 igual la va a hacer usando ese gráfico de ahí. Porque esa Ya. gráfica que usted presentó como 5 está relacionando dos variables que no precisamente tenían una línea, o sea, sí las está relacionando, pero está diciendo que esa relación es lineal. Y no es exactamente así, por eso les había dado ahí el tipo de relación que había entre esas variables. Ujú. ¿Ok? Entonces, solo nos estaba faltando eso de ahí, el despeje, el 30% con el valor encontrado, y con eso se terminaba. Ok, Listo, Rudy, vamos a ver cómo le prosigo ha ido con su con, proyecto, por favor. a ver, para el proyecto, bueno, yo encontré un ejercicio que estaba dentro del capítulo 1 en el subíndice 8 Ajá, y traté de traducirlo. ya. Traté de traducir hasta donde decía 1.9, más o menos hasta Ujú, acá. Y bueno, am, sería básicamente leerlo, pero nos explica la resistividad verdadera, la resistividad al petróleo, una comparación, el índice de resistividad. O sea, cuando traté de traducirlo, no lo traducía bien. Algunas partes estaban omitidas, otros cambiaba el símbolo, otros ujú. no se entendía, y traté de arreglar esa parte. Am, Eso hice hasta el final. Bueno, Ya. las ecuaciones están aquí escritas igual. Am, pues son las ecuaciones. Esto no me lo traducía bien, así que lo hice a mano. Algunas cosas lo hice a mano. Ujú. Em, el libro explica detalladamente qué es cada variable. Por ejemplo, aquí decía, pensé que la tensión era la tortuosidad de la trayectoria corriente para una roca parcialmente saturada. También explicaba que hay constantes. Por ejemplo, esta n explica que es una constante que mayormente es 2 para un tipo específico de rocas. Aquí está, se ha demostrado que n es igual a 2, asume valores altos en formaciones con petróleo húmedo. En fin, el ejercicio es para determinar si una formación tiene o no hidrocarburos. Ujú. Perfecto. Tiene más teoría. Está bien, Rudy, está bien, tiene que empezar por una parte que es adecuar la información. Tiene ahí un ejercicio, lo cual está súper válido porque va a empezar a hacer ejercicio para entender cuál es el procedimiento de la fórmula. Puede hacerlo en Sí, Excel para que usted en entienda este cómo se hace el traté de cálculo. hacerlo. ¿Ya? Primeramente, o sea, está un poco desordenado. Parece que hice dos ejercicios aparte, pero son exactamente del mismo ejemplo, de 1.8. Ujú. El libro menciona la ecuación de Archie, así que yo la puse acá. Esta es para encontrar la saturación del agua en función a las variables que nos dio, que Ok. están en el ejemplo. Y acá en esta tabla, que es una tabla de los logs, Ujú. creo que esto era el pique plot, encontré las variables en función a algunas que son variables y otras que son constantes. Ok. Las constantes se repiten en cada ecuación, que es la ecuación de Archie que estoy ocupando. Aquí solo cambian la saturación del agua y la porosidad. Ok. Y hago una, dos, tres, cuatro líneas
que están acá y tienen nombre en función a su saturación del agua. Y aquí hice paso por paso esta es la parte final del ejercicio que está explicando cómo encontrar, más no se mueve, cómo encontrar este valor F, la K, bueno, aún no me sé bien la permeabilidad. Bueno, en fin, aquí explica mejor paso por paso, donde dice que la resistividad total es estos son los datos que están en el ejemplo. En el gráfico toda esa ecuación, en base a los datos, se sustituye y da un valor, y ese valor lo ocupamos otra vez en un paso más adelante. Y todo está así. La ecuación lo sustituimos y nos da un valor que luego lo ocupamos adelante, hasta el final, donde debemos, en base a todo lo que hemos calculado, determinar una conclusión. Y aquí la conclusión general, que la formación presenta presencia de hidrocarburos con una saturación aproximada de 61%, o sea que 61% de los poros tienen hidrocarburos, ya sea petróleo o gas. Esa es la parte que dice en Excel, que está como medio separada. Aún no he logrado unirlos. Creo que debería entender mejor la traducción, porque solo lo he traducido. Y eso sería básicamente Ok, lo que... está perfecto como un avance, Rudy. Por lo menos ya veo que tiene una idea de cómo construir la gráfica, ya identificó el espacio del libro. Si necesita entender un poco más el proceso, les voy a dar un conjunto de datos para que ustedes puedan hacer la prueba y puedan ver más o menos cómo se ve el Picket Plot. Ya vio cómo presentaron Luis, ya vio cómo presentó Nelsie. Ahora simplemente es agregar, usted por lo menos ya hizo la secuencia de cálculos, puede construir cuál es el procedimiento para hacer el cálculo, ya sabe que hay constantes, ya sabe que hay parámetros que van a cambiar. Entonces ahora es definir para qué me va a servir ese Picket Plot, qué datos me va a dar ese Picket Plot, cómo está incluido todo este Picket Plot en el proceso o va a ser directamente una salida. Entonces eso ya va a ser parte del proceso que ustedes están descubriendo en qué consiste este método del Picket Plot. Ya me dijeron es para calcular la saturación de agua, voy a usar la porosidad y la resistividad total. Entonces como que ya están entendiendo, ahí usted ya está yendo por buen camino porque dice, ok, la resistividad tiene esta relación con la saturación de agua, entonces si yo grafico porosidad y resistividad debería tener la saturación de agua directamente. Entonces está por buen camino, todavía falta algunas cosas más. Sigan buscando la información, estructuren un poco lo que hay en el libro, lo que les dije, si les hace falta otro material pueden buscar otros libros, los que se encierren en el que yo les di para que tengan un punto de partida. Además, este método ustedes ya lo ven en registros, así que también tal vez en sus apuntes tienen datos, también los documentos que les dan tal vez también tienen datos, y tal vez en la web van a encontrar también datos. No está mal que utilicen los datos de la web, lo único que tienen que tener criterio para poder decidir si es información correcta o no está correcta, y quién les va a ayudar en eso van a ser los libros. Por eso siempre van a tener que validarlo con el libro para ver si el procedimiento que están encontrando es correcto. ¿Ok? No está mal, estoy poniéndoles que ya tienen un avance, estoy considerando su primer entregable, así que en el siguiente ya vamos a ir viendo cómo hicieron el cálculo y más adelante vamos a ir viendo el proceso de la codificación. Yo quiero ver cómo va la construcción de sus algoritmos para ver que entiendan bien el proceso, para ir adecuando los ejercicios que vamos a hacer y sea apuntando a auxiliarlos directamente para que codifiquen cada uno de sus módulos. Ok. Listo, muchísimas gracias, Rudy, Nelsie, Luis. Nos estamos reuniendo en la siguiente clase, que va a ser también virtual, pero van a tener acceso a sus computadores. Hemos quedado el día sábado a las 7 de la noche o 6 de la 7 de la noche, ¿verdad? Creo que sí. Ok, no hay problema. Voy a fijarme y les confirmo ahí en el WhatsApp. Creo que ahí me pusieron la hora. Ok, entonces los dejo ir. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase. Ya les pasé sus notas también del proyecto, del examen y todo lo demás. El sumado con su examen, yo creo que el día sábado ya se los voy a pasar.
Listo, hasta luego, Bien, ingeniero. gracias. Luego que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.